Bueno, chicos, continuando con esto, recuerden que en la Ley General de los Gases nos estaban diciendo que iba a haber presión, volumen y temperatura, que esos tres conceptos eran los que se iban a variar, ¿ok? De aquí ya nos dijeron el número de Avogadro referente a la cantidad de partículas, bueno, de átomos que va a haber en cierta cantidad, ¿no? Cómo calcularlo. Bueno, esto se va a unir con el concepto de gas ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces en distintas ramas nosotros tenemos como concepto hacer algo ideal. ¿A qué quiere decir? Que tal vez va a haber ciertos parámetros que no se van a ver alterados independientemente de alguna otra modificación o cosas por el estilo, ¿ok? En el caso del gas ideal, va a decir que es un gas que estaría compuesto por partículas que se desplazan arbitrariamente o aleatoriamente sin interactuar entre sí. O sea, no quiere, en este tipo de gas no va a haber choque de partículas. Por lo tanto, la presión ejercida por el gas se debe a los choques de las moléculas con las paredes del recipiente, más no los choques entre las partículas en sí. Por lo tanto, el gas ideal se va a tener a bajas presiones en un límite de densidad cero. A presiones elevadas las moléculas interaccionan y las fuerzas intermoleculares hacen que el gas se desvíe. Ya, perdón. Es, hacen que las moléculas, bueno, a presiones elevadas las moléculas interaccionan y las fuerzas intermoleculares hacen que el gas se desvíe de la idealidad. O sea que ya no va a tener esta situación de que no choquen las partículas entre sí, ¿no? Ya solamente choquen con las paredes. Si se elevan las presiones, pues obviamente esto va a generar más movimiento, más energía interna y va a verse alterada esta situación del gas ideal. En esto, las características de un gas ideal son que ocupan el volumen del recipiente que lo contiene, independientemente si es un contenedor pequeño o muy grande, pues va a ocupar todo el volumen. Las moléculas del gas ideal se mueven individualmente y al azar en todas direcciones, y al chocar entre sí con las paredes del recipiente, las moléculas del gas se comportan como esferas perfectamente elásticas. Y de aquí los choques son instantáneos, o sea, todos estos son sus características de un gas ideal. Pero les digo, más que nada el gas ideal lo vamos a utilizar por practicidad para hacer algunos estudios y demás y que no se tengan que considerar muchos aspectos o más aspectos por así mencionarlo. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de los choques, de las fuerzas? Esto es porque dentro de una molécula los átomos van a estar unidos mediante fuerzas intramoleculares, o sea, enlaces iónicos, metálicos o covalentes principalmente. Este tipo de enlaces se van a ver más en la materia de química. Bueno, en este caso las fuerzas intramoleculares son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Y lo van a determinar las propiedades químicas de cada sustancia. Cada sustancia va a tener una fuerza distinta y por lo tanto va a tener que hacer enlaces diferentes. Bueno, más sin embargo, existen otras fuerzas que determinan las propiedades físicas de la sustancia, como es el estado de la agregación, el punto de fusión, de ebullición, solubilidad, tensión superficial, densidad, capilaridad, etcétera, 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 ¿ok? Las moléculas van a ejercer fuerzas de atracción entre ellas. Si estas fuerzas se ejercen entre moléculas semejantes, se llama cohesión. Y si son moléculas diferentes, se llaman fuerzas de adición, como si se adhirieran algo, ¿no? Bueno, las primeras, obviamente, van a ser las que se mantienen reunidas en un cuerpo, por ejemplo, en un material, por ejemplo, en el hielo, ¿no? Van a ser puras moléculas de agua. A diferencia de cuando tienes, por ejemplo, haces un experimento y mezclar distintos contenidos, pues ya va a ser fuerzas de adición, ¿ok? Porque es como si se unieran, se pegaran a algo más. Pero bueno, entre otros de los conceptos que tienen también las sustancias es la atracción capilar.
Esta propiedad es más referente a los líquidos y donde se ve reflejado con mayor magnitud o más notoriamente es en el agua, es el fenómeno de ascensión del agua. La acción capilar es, por ejemplo, que si pones un medio absorbente dentro de un contenedor que tenga líquidos, pues, bueno, agua principalmente, después de cierto tiempo, la parte superior de este material absorbente se va a sentir húmeda. ¿Por qué? Porque el agua va a escalar, por así decirlo, esta superficie absorbente. Como en este ejemplo, ¿no? Ponen 3 vasos con agua con colorante y dentro de cada uno de ellos van a poner una servilleta de papel. Por lo tanto, después de cierto tiempo, pues van a subir estos líquidos dentro de esta servilleta hasta alcanzar cierta altura. Como pueden ver en esta parte, pues se pintó de los 3 colores las servilletas. Esto es principalmente en el agua. Y donde se puede ver más claramente en las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas por medio de las raíces absorben su agua, pero ¿cómo es que llega, por ejemplo, de la raíz a la copa de los árboles, ¿no? O al tallo más alto de alguna planta? Pues esto es gracias a la capilaridad. El interior de la planta es un medio adecuado para que pueda escalar el agua y llegar a las partes más altas de la misma. ¿Ok? Bueno, otro propiedad que tienen, o bueno, otra característica que puede haber en los gases, también en algunos líquidos, es la difusión. En esta, la difusión gaseosa es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las moléculas se van a esparcer por la región ocupada por las otras moléculas. ¿Qué quiere decir? Que si tienes 2 contenedores unidos, solamente con una llave que les cierra el paso, y cada contenedor tiene un gas distinto, por ejemplo, al momento de que se abre la llave, pues primero uno de los gases va a intentar ingresar completamente al otro contenedor y algunos del otro contenedor van a empezar a ingresar al primer contenedor. Más sin embargo, va a haber un momento en el que lleguen a un equilibrio donde va a haber la misma cantidad de moléculas de ambos gases en un contenedor y en el otro contenedor. Esa sería la difusión, que primero que se van a mezclar hasta que lleguen a un equilibrio entre ambos fluidos. En el caso de la osmosis es la difusión pasiva, o sea, no es tan agresiva de que empiecen todo a pasarse al otro lado, ¿no? En este es más lento. Por ejemplo, en el agua, si ponemos una superficie semipermeable o una membrana semipermeable en medio de un contenedor y de un lado del contenedor hay un líquido, tal vez agua normal, y del otro lado hay agua con sal, por ejemplo, pues después de cierto tiempo el líquido que no está mezclado se va a empezar a pasar del otro lado de la membrana que sí tiene una mezcla. Va a ser más lento, pero es como si se empezara a filtrar esta agua en el otro lado del contenedor. Bueno, también, como habíamos visto en las leyes de los gases, otros conceptos que hay que considerar para la materia son el calor y la temperatura. El calor pues va a ser obviamente el incremento de temperatura, ¿no? Y la temperatura pues va a ser con lo que se va a medir por ejemplo, el calor o el frío que nosotros consideramos, que conocemos. Así es que la temperatura va a ser una medida de la intensidad térmica que generalmente va a aumentar conforme aumenta la cantidad de calor, o sea, la energía, entre más calor, más energía interna, y esta se va a ver reflejada con la medición de la temperatura. El calor, por lo tanto, pues va a ser remarcado o manejado más con el aumento o decremento de la temperatura.
Más sin embargo, en sus inicios, la temperatura o el calor no se consideraba como energía, sino que pensaban antes, por ejemplo los griegos, que el calor era un fluido que podría adherirse o sustraerse de los cuerpos. Así es que ellos pensaban que era un fluido que no podíamos ver, pero que se podría transmitir, ¿no? O quitarse, como si fuera agua. Pero, obviamente, sabemos que ese no es el caso. Así es que hasta 1800, Rumford, trabajando con un taladro, se percató de que las virutas de la madera obtenían más calor por el movimiento de la herramienta Roma y empezó a ver que se empezaban como a quemar, ¿no? Empezaban a verse como carbón estas virutas hasta que de repente algunas, si tenía más movimiento, más fricción, podía encender. Así es que de esta manera Rumford comprendió que la cantidad de calor formada estaba directamente proporcional con la energía gastada. O sea, entre más movimiento él ejerciera con su herramienta Roma, pues mayor fricción iba a haber y la temperatura iba a incrementar más. Por lo tanto, podría llegar a haber una combustión. Bueno, en esto, como les había dicho, es una forma de energía del calor. Por lo tanto, el calor está asociado con el movimiento desordenado de las moléculas. Porque, por ejemplo, un gas, si le incrementa su temperatura, pues la cantidad de choques que va a tener con las paredes va a ser más elevada, ¿no? Se va a ver reflejado en una mayor presión. El calor se define como la energía total asociada con ese movimiento y además la temperatura se define como la propiedad que determina el sentido en el que fluye el calor. O sea, el concepto lo siguen manejando como un fluido, pero sería el sentido hacia el cual se dirige dicha energía, ¿no? El calor. Bueno, en el siguiente video seguimos viendo estos conceptos.